El único pecado imperdonable es aquel del cual uno no se arrepiente y no le pide perdón a Dios. El amor de Dios es tan grande y el poder de su sangre es tan poderoso que su sangre, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La reflexión de hoy se titula El monstruo estaba en su casa. Era un día viernes, 13 de octubre del 2017, y como toda esposa y madre salvadoreña y trabajadora, se levantó muy temprano para preparar todo lo concerniente a su hogar y después ir a trabajar lejos de su casa. Preparó el desayuno, preparó hasta el almuerzo para que lo recalentaran y se fue a trabajar. Y su esposo, Ezequiel Antonio, de 38 años, que no tenía trabajo, se quedó en su casa, entre comillas, cuidando a sus hijos. Qué bendición podría ser que un padre de familia esté cuidando. Generalmente las cosas aquí las vemos al revés, pero por lo general lo más normal es que el padre sea el proveedor y la madre la administradora y la que esté en casa cuidando a los hijos. Pero aquí estaba la cuestión al revés y ella se fue a trabajar y dejó a su esposo cuidando a sus 3 hijos, un adolescente y 2 infantes. Y en el resto del día él trató la manera de que sus hijos pequeños salieran de casa a jugar y al final lo logró. Luego agarró un cuchillo y amenazó a su hija adolescente y abusó de ella sexualmente. A partir de ese día las cosas en casa cambiaron, el ambiente ya no se respiraba lo mismo y la madre con el tiempo empezó a notar que algo había pasado en casa. Las actitudes de su esposo eran diferentes, la actitud y conducta de su hija también había cambiado, ya no era la misma de antes. Y ella estaba preocupada por eso y decidió investigar, y un día que se quedó solo con su hija, se reunieron, platicaron y ella le contó todo lo que había sucedido, que su padre había abusado de ella. Indudablemente que ella actuó con mucha sabiduría porque pudo controlar su ira, su enojo, no comentó nada. Pasaron los días y ella decide denunciar a su esposo, contrario a lo que muchas mujeres hacen, que apoyan más a su esposo y no importa lo que ellos le hagan a sus hijos. Esta mujer valiente y sabia fue a la policía y la policía se encargó de capturar a este hombre y llevarlo a juicio. Y fue así como el 11 de marzo de ese año fue condenado a 20 años por el delito de violación en una menor incapaz. Y el fiscal dijo: fue un hecho imperdonable abusar de su hija. Es un monstruo que vive en su casa. Quiero decirle a Ezequiel Antonio, si ve este programa, de que ese pecado Dios puede perdonarlo también. El único pecado imperdonable es aquel del cual uno no se arrepiente y no le pide perdón a Dios. El amor de Dios es tan grande y el poder de su sangre es tan poderoso que su sangre, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ese monstruo puede estar en su casa hoy, o cerca de la casa, o en lugares públicos como restaurantes, iglesias, escuelas, estadios, o en cualquier lugar así. Están al acecho para dañar la integridad física, moral y espiritual de nuestros hijos. Somos responsables nosotros los padres de guardar a nuestros hijos para evitar en ellos desórdenes en el futuro a consecuencia de estas faltas que los lleven a tener problemas de tipo moral, de lujuria, perversiones, homosexualismo, suicidio y cosas que pueden atormentar la vida de nuestros hijos por estos pecados terribles. Por lo que les recomiendo lo anterior: acompáñelos a los servicios sanitarios públicos y no los envíe solo mientras no tengan edad suficiente para defenderse de un depredador de estos. También no los deje ir a dormir a la casa ajena, incluyendo a la casa de sus familiares. No les permita ir a pijamadas en casa ajena donde sus compañeros de estudio o también donde sus vecinos. Acompáñenlos si van a un gimnasio o van a clases de natación o a cursos de verano. Esté atento a ellos, mantenga una buena comunicación, esté cerca de ellos y prepárelos mentalmente para situaciones como esta. Que Dios les bendiga y les guarde.